Ok, seguimos con ustedes, ya que parece que los demás no van a entrar. Ah, ok. Seguimos entonces, seguimos compartiendo el video. No se escucha. No se escucha, profesor. Ya, Bien, vimos en el experimento que nos arrojó un gas. Ese gas les había dicho que es dióxido de carbono. Y tenemos los siguientes datos. Al principio pesamos el matraz y nos dio un valor de 74.6 gramos. El agua eran 50 mililitros y cuando la pesamos nos dio aproximadamente 50 o exactamente 50. En ocasiones da exactamente lo que mide el agua en mililitros o a veces un poquito menos. Pesamos la envoltura, la tableta con la envoltura, o sea, la tableta efervescente con la envoltura y nos dio 4.1 gramos. Y todo eso tiene que tiene que pesar igual o tener la misma masa que lo que está del otro lado, que es la masa del matraz. El matraz lo volvimos a utilizar para pesar el producto que quedó luego de la reacción química, que fue el producto de una sal con agua. Y fue un segundito, usted sabe que esto es gratis. esto. O sea, cuando pesamos el matraz con todo el producto, le restamos el peso del matraz y encontramos el peso del producto, que es el que tiene la sal en solución. Y la envoltura la pesamos de nuevo también porque acá tenemos la tableta está aquí, también mezclé parte de ella, se fue en el dióxido de carbono. Tenemos la envoltura y también tenemos la masa de dióxido de carbono que se liberó. Para determinar esa masa tenemos que utilizar el volumen que se liberó de dióxido de carbono y lo medimos en la probeta, que nos dio un valor de 315 mililitros. Entonces, en este caso, vamos ahora a sumar y luego vamos a encontrar el valor de la masa de dióxido de carbono, pero no vamos a hacerla aquí mismo, sino que vamos a utilizar la ley general de los gases. Entonces podemos cancelar ese 74.6 porque lo estoy sumando aquí y sumando acá. Es como que no lo estoy sumando, ¿verdad? Si lo sumo en ambos lados. Ahora vamos a sumar esto y nos da un valor de 54.1 gramos. Y de aquel lado nos da 53.5 gramos más la masa del dióxido de carbono. Ok, ustedes ven ahí lo que yo les dije ahorita de P1 y P2. Eso debe, este es P1 y este es P2. Este como pesa antes y esto como pesa después que se va el gas. Esta diferencia de estos dos ya me tiene que dar esto. Pero usted lo puede calcular de tres formas. Esto es la diferencia de estos dos. Pero esto también es con la ecuación de los gases. Pero también lo puede buscar con la densidad del CO2 y el volumen. Como usted tiene este volumen, usted puede buscar la densidad de CO2 y le da un valor. Puede buscar con la ley de los gases a la presión y temperatura normales cuánto pesa esos mililitros de gas que están ahí.
¿ok? Porque usted lo puede calcular con la ecuación de los gases como él lo va a hacer, o simplemente buscando esta diferencia. Esos tres valores tienen que dar casi iguales, ¿ok? Esta diferencia, este volumen por su densidad o este volumen con la ecuación de los gases, calcular su masa con el número de moles, saber cuántos moles hay ahí. Él lo va a explicar, entonces eso usted lo va a responder. Igual como Usted diría, bueno, pero vamos a despejar la masa del dióxido de carbono y vamos a encontrar por diferencia la masa del dióxido de carbono. No es así. Ahora vamos a... Sí es así. Esa es la primera comprobación. Si usted encuentra esa diferencia, tiene que pesar la masa del carbono. ¿Ok? Ahora, lo que pasa es que en el experimento usted puede perder un poco de gas, o se puede quedar todavía un poco de gas en el agua que no se fue. Entonces es mejor calcularlo. Lo puede calcular de dos formas: con la densidad o con la ley de los gases. Y después entonces lo compara con esta diferencia, que deben ser iguales. Si no da igual, entonces algo pasó en el experimento. ¿Ok? a encontrar esa masa de dióxido de carbono, que es un gas, ¿verdad? En estado natural, vamos a encontrar esa masa utilizando la ley general de los gases. Sé que ustedes se acuerdan de esa ley, que es muy famosa, y hay una forma de aprendértela muy rápido, que es Patricia, vete, no regreses tarde. Por ejemplo, sería Patricia, vete, no regreses tarde. PV igual a nRT, donde P es la presión, V, es igual al volumen del gas, N es el número de moles, R es la constante general de los gases, que es igual a 0.082. ¿Busca una herramienta de gestión de tareas eficiente para unir a su equipo? Pruebe Bitrix 20. Por Kelvin, y la temperatura, y T es la temperatura. Ahora vamos a ver cuáles son los valores de esas variables. Tenemos aquí la presión. La presión, si notaron en la probeta había aire arriba. O sea que la presión que se está ejerciendo dentro del recipiente es la presión que ejerce el aire. Y el aire ejerce una presión de una atmósfera, porque tenemos aire mezclado con dióxido de carbono. Pero el aire ejerce mayor presión, o sea que tenemos la presión de una atmósfera. El volumen ya lo calculamos y nos dio un valor de 315 mililitros. Y recuerden que aquí estamos usando litros, o sea que tenemos que llevar esto a litros, que serían 0.315 litros. El número de moles es lo que yo quiero encontrar de aquí, porque con el número de moles y la masa molecular puedo encontrar la masa del dióxido de carbono y colocarla aquí y sumar. La temperatura, medimos la temperatura en el laboratorio y nos dio aproximadamente... La temperatura en gases no la utilizamos en Celsius, sino en Kelvin. O sea, tenemos que llevarla a Kelvin, sería 297.15 Kelvin. Al 24 le sumamos 273.15. Entonces ahora vamos a determinar, utilizando esta fórmula, el número de moles. Si despejamos de aquí el número de moles, va a ser igual a esto que está aquí, PV, entre RT. Si seguimos los cálculos aquí, N va a ser igual a P, pero P es una atmósfera, por V, que es sobre la constante, que es 0. Por
la temperatura, que es 297 Kelvin. Ahora vamos a realizar los cálculos. Cuando realizamos los cálculos se nos va atmósfera con atmósfera, litro con litro y Kelvin con Kelvin y nos queda mol. Y nos da un valor de 0.0129 moles. Ya tengo los moles de dióxido de carbono. Con esos moles de dióxido de carbono y la masa molecular del dióxido de carbono yo puedo encontrar la masa. Porque recuerden que la masa molar es igual a la masa del dióxido de carbono sobre el número de moles. Si despejamos la masa del dióxido de carbono nos va a dar masa molar por el número de moles. Si seguimos abajo, masa va a ser igual a la masa molar del dióxido de carbono, que es aproximadamente 44 gramos mol, por el número de moles, que es 0. moles. Cuando multiplicamos se nos va, vamos a ponerlo más abajo, moles. Moles es que dice ahí, se ve un poco borroso por el espacio. Bien, cuando multiplicamos se nos va moles con moles y nos queda, sería 0.0129 por 44. Nos da 0.5676 gramos. Entonces ahora sustituimos aquí. Vamos a tener 54.1 gramos igual a 53.5 gramos más 0.5676 gramos. Seguimos sumando. Va a ser igual a esto más eso. Nos da 54.0676 gramos. Entonces, notamos que es aproximadamente igual. Nos dio 54.0676 gramos y debió darnos 54.1 gramos. O sea, no es tanta la diferencia. Recuerden que esto es experimental, o sea que vamos a tener ciertos errores. Por ejemplo, en el cálculo aquí no colocamos el número completo, no acá en el número de moles, es un número infinito. Si usamos todos los números, este número nos da más grande, y también el volumen, y si no se desprendió todo el gas que debió desprenderse y eso. Pero nos dio casi igual, o sea que sí se cumplió la ley de la conservación de la masa. Ok, ahora van a hacer lo siguiente. Miren, en el folleto ustedes van a responder con esos datos, pero van a responder en la pregunta, cuando le pregunten, cuando le pongan los datos acá, ¿ok? Ustedes van a poner 3 respuestas para el peso del gas, Primera respuesta, la diferencia de los 2 pesos que él indicó. Segunda, usted va a multiplicar, para que usted vean que le va a dar, tiene que dar casi igual, como él calculó las masas, con la ley de los gases y el volumen, está perfecto. Pero también vamos a multiplicar para que ustedes vean el volumen que él tiene ahí por la densidad. ¿Ok? El volumen por la densidad. Voy a esperar un segundo que me abra aquí. Estoy buscando mi calculadora.
Saco la calculadora, tiene 315 mililitros, ¿ok? Si tenía 315 mililitros, 315 mililitros, por la densidad dice 0.00177, 0.00177. Pero realmente esa densidad no es 0.55. Usted ve, 0.55 está muy cerca a lo que él calculó, de 0.54 y algo, o 50. Con esto lo hubiera dado casi exacto. ¿Ok? Si usted multiplica los mililitros por la densidad, le da los gramos. Y esto hubiera sido muy parecido. Entonces usted lo va a hacer con los tres, multiplicando el volumen por la densidad y le va a dar esto. Usando la ley de los gases como él puso y comparándolo con la diferencia que lo que debiera dar. Porque el procedimiento utilizado, vamos a volver aquí, solamente para que ustedes vean algo. Eso lo ponemos de una vez, no se preocupen. En el agua y se va a liberar un poco okay, usted ve esa diferencia que está acá. Un segundito, deja que se mueva. borroso. Ahí. Usted busca esa diferencia. ¿Usted ve? Esa diferencia, vamos a la calculadora. Y esa diferencia de aquí a aquí debe estar cerca de esto. Ok, debe estar cerca de esto. Entonces ponemos aquí 54.1 menos 53.5 y da 0.6. ¿Usted ve? Ese 0.6, que esa diferencia, contra 0.557 es casi igual. Hay muy poca diferencia. Y él lo calculó con la ecuación de los gases y le dio al final una masa de 0. ¿Cuánto fue que le dio? 54.06. Ok, él le dio aquí 0.56, usted ve, 0.5676. Pero hay algo que yo le quiero decir del folleto. Del folleto, realmente esa no es la densidad. La densidad es 0.00184. Entonces, si nosotros multiplicamos 315 por 0.00184, miren lo que da. 0.5777. Lo que quiere decir que esta cantidad de gas, fíjense que por donde quiera que usted va, le va a dar. Entonces la idea es comprobarlo. Este está más cerca de los 0.6. Ahora, los 0.6 es si todo queda perfecto. Pero como no todo queda perfecto en una práctica, un poquito de gas a lo mejor no se disolvió. Él duró mucho tiempo antes de entrar la pastilla al agua, lo que quiere decir que pudo haberse ido un poco de gas. ¿Por qué? Porque está en contacto con la humedad del aire. Tiene que entrarla de una vez. No puede durar un tiempo con eso destapado en la mano. Tiene que entrarla de una vez. Después, el volumen que se mide en la probeta, eso es al ojo, porque usted está marcando, incluso estaba marcando con una felpa los puntos donde iba a leer el volumen. Todos esos son márgenes de error. Y el porciento de error sería este valor menos 0.6 entre 0.6. ¿Usted ve? Menos 0.6 entre igual entre 0.6 igual, y esto por 100, hubiéramos tenido un error apenas de 0.7%, esto entre 100, 0.7% el error, muy bajito, ustedes. Vamos a calcularlo otra vez, un momentito, que es 0.6, vamos a poner 0.6 menos 0.577 igual entre 0.6 igual eso por 100, 3%. Esto por 100 le hubiera dado un 3.8% de error. Y ese 3.8% de error en una práctica es excelente. ¿Ok? Excelente. Nada, entonces ya ustedes saben, con esos datos del folleto, respondan las preguntas, con los datos del video, respondan las preguntas. Y les voy a agregar en la pregunta
que calculen la masa del gas de las tres formas, la diferencia de los dos con los gases y con la densidad del CO2. ¿Ok? Nada, hasta aquí terminamos. Espero que le haya sido útil a los que quedaron acá. Los demás no les interesaba el resto, pero ustedes son muchos. Ustedes son muchos. Y sin embargo, miren lo que viene en la práctica. Después, como yo sé que van a hacer una práctica muy deficiente, van a hacer una muy deficiente práctica. Yo lo voy a evaluar solo con la práctica. ¿Ok? Con los informes. Entonces, con esa práctica que ustedes van a llenar las preguntas, es que yo los voy a evaluar. El que no vino o el que no entiende lo que fuere y hace cualquier cosa menos lo que debe poner, se va a quemar. Yo lo voy a sentir mucho. Así es que fue un placer estar con ustedes. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Nos vemos, profe.